Primero que nada, Marcelo, te quiero agradecer por aceptar la invitación y vamos a darle. Dale. ¿A qué edad debutaste en primera? ¿Dónde y quién fue el técnico? Debuté en 2007, perdón. Debuté con 21, cumplía 22 ese año, en Atenas de San Carlos, que es un equipo que en ese momento estaba en segunda en Uruguay, y el entrenador fue Miguel Falero. ¿Qué habría sido si no hubiera sido jugador? Psicólogo. Yo estuve unos meses cursando la carrera y después me fui de Uruguay y ya no la retomé. ¿Tu ídolo de chico? Francesco, Enzo Francesco. Un referente en tu puesto, uruguayo y extranjero. De uruguayo, bueno, hoy en día Valverde, Bentancur, y en su momento, bueno, cuando éramos niños todos miramos a Francescoli por la posición, miramos un poquito los delanteros. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo o premio grande? Con mi primer sueldo, que no era muy grande, más bien era chico, me acuerdo que me compré un perfume. Me guardé un poquito y me compré un perfume. Acá en Paraguay jugaste en Guaraní, Cerro, Luque, Nacional. ¿En cuál club consideras que llegaste a tu mejor versión futbolística? Tu prime, ¿cómo se dice? Sin duda que en Guaraní. Primero por la cantidad de tiempo que estuve y bueno, por la edad, que también llegué a una edad ideal con 26 años para cumplir 26 y estuve casi 6 años entre que llegué y me fui. ¿Cuál era la mayor virtud de ese Guaraní 2016 y de ese Cerro 2020 que lograron salir campeones? El equipo es muy diferente. Guaraní creo que veníamos de muchos años de trabajo juntos, sobre todo el plantel. Yo llegué en 2012 y prácticamente en ese 2016 el plantel era casi todo el mismo. Fueron muy pocos cambios que se fueron dando, entonces creo que fue más la continuidad del trabajo y de mantener el plantel y bueno, ese año habíamos estado 3 años antes con Fernando Jubero, después llegó Chiqui, después llegó Dani Garnero. O sea, tuvimos un plantel muy bueno durante mucho tiempo y con muy buenos entrenadores. Creo que la mayor virtud del 2020 fue cuando apareció la pandemia. En ese momento la visión de Chiqui de armar un equipo muy ágil, con gente muy rápida, con gente joven que quizás en la primera parte del año no habían tenido tantos minutos. Ese parate creo que a nosotros nos vino muy bien para utilizar esa clase de jugadores. Creo que esa visión del Chiqui en ese momento fue lo que nos llevó a ser campeón. ¿Con cuál campeonato te quedas? Con los dos, sí, porque uno tuvo estar 4 o 5 años peleando segundo puesto, tercer puesto y peleando torneos con Guaraní. Es muy difícil ser campeón con Guaraní. Bueno, el de 2016 que fuimos, creo que los últimos campeones de torneo local sacando la Copa Paraguay. Y hoy en día tenían un equipazo, Aguilar en el arco, Julio Cáceres, Camacho y Rorro López arriba. Guaraní en 2015 tenían un equipazo, me acuerdo yo. Camacho estaba intratable, Rorro López también. Sí, teníamos un plantelazo. Juan Aguilar también me acuerdo en el medio campo. Sí, Juan de la Cruz. Sí, Bogarini, Morel, Ramón Martínez, que eran los sub-19 en ese momento, imagínate, Robert Rojas. Pero fue toda una continuidad de trabajo de 3 un proceso, años, me acuerdo que siempre mantenían ese plantel, por eso llegaban a los vicecampeonatos. Sí. Hicieron una excelente Copa con Guaraní en el 2015. ¿Qué le faltó a ese equipo para llegar a la final? Un poco de suerte. Le eliminaron a Racing, Corinthians. Teníamos todo y teníamos una muy buena base de trabajo y de tiempo, un gran plantel, y quizás nos faltó, no sé si nos faltó o no, pero me acuerdo que esa semifinal hubo un parate y los otros 3 equipos se reforzaron. Tigre trajo a Gignac, River había traído a Viudés y a Lario, Inter de Brasil también, y nosotros logramos hazañosamente mantener el plantel que teníamos. Y creo que ahí hasta estuvimos muy cerca en la revancha, que íbamos 1-0, sacaron una pelota en la línea, tuvimos el partido ahí cerca del empate, sí, que después no sabemos qué pudo haber pasado, pero nada, creo que hicimos el máximo que teníamos potencialmente, futbolísticamente, anímicamente. Creo que dimos mucho más de lo que teníamos y bueno, enfrentándonos con esos 3 equipos en las semifinales. Copa Libertadores 2017 con Guaraní. ¿Qué se sintió marcar en el Monumental? Mirá, yo desde chico tenía 2 sueños.
Uno era jugar en la selección uruguaya y el otro era jugar en el Monumental, porque en esa, como te decía recién, que Francescoli era el ídolo generacional de nuestra generación, años más, años menos, y de niños logramos ver su mejor virtud en River. Entonces todos los niños soñábamos con ser Francescoli, con la 10 de la selección y la 10 de River. Y bueno, mi sueño era jugar en River en el Monumental. Me tocó con otra camiseta hacer un gol en el Monumental, entonces un poquito era la parte de cumplir un poquito de ese sueño. Cumplite. Sí, no con la camiseta de River, sino con otra, pero el poder entrar. Me tocó 3 veces jugar en el Monumental por Copa Libertadores y bueno, hacer un gol, son esos goles que quedan grabados después para siempre. Para siempre. ¿El jugador con quien más te insultaste en la cancha? No. Uno en particular. Un montón, no me acuerdo, no. Perdí la cuenta porque era continuo, no. Como decía un entrenador que tuve, que también nos marcó mucho, que es bueno que los rivales te odien, entre comillas. Yo creo que un poco, cuando me tocaba jugar, creo que el jugador más odioso para los rivales creo que era yo, por mi manera de ser. A veces le sacaba partido. Sí, era parte también de mi personalidad. Así que la lista sería muy larga de todos los jugadores que me tocó enfrentar, insultarnos mutuamente. ¿Mejor dupla que tuviste en el mediocampo? Hubo también muchas. En Guaraní, sobre todo, bueno, en Cerro, ni que hablar. En Guaraní me tocó Juan Aguilar, Jorge Mendoza, Sergio Orteman, Fidencio Oviedo. En Cerro, Rodrigo Rojas, Juan Aguilar, Topo. La verdad que tuve el privilegio de compartir esa posición con jugadores top de selección. Sería muy injusto quedarme con uno. Creo que de los 6, 7 que te nombré, cualquiera, hasta mismo Jorge Morel, que empezó a debutar con nosotros y a lo que es hoy en día y la carrera que ha hecho, Ramón Martínez. La verdad que me siento un privilegiado de haber compartido cancha con todos ellos. ¿Qué compañero que tuviste te sorprendió por las cualidades que tenía? Demasiado bien jugado. Sí, bueno, me tocó Nico Olivera en Puebla, que bueno, lo conocía de verlo, pero no de compartir con él, un jugador de otro nivel. Horacio Peralta, que lo tuve en Nacional. Hernán Novik, que lo conocía, pero nunca lo había enfrentado, y tenerlo en el día a día. Una maravilla jugar, sabía que giraba y le daba la pelota a él y era solución. Mismo con Sergio Orteman. Me tocó jugar poco tiempo porque tuve una lesión ahí enseguida que empezamos el torneo con Marcelo Gallardo. La verdad que muchos, que si bien me sorprendió al verlo personalmente porque los veía por televisión, pero sí tuve la suerte de jugar con muchos jugadores muy buenos. ¿Un jugador con quien jugaste que tenía mucha potencia? Diego Churín, Oscar Ruiz, Jorgito Rojas, Cristian Insaurralde, Iván González, Piru Contreras en su momento, Santander. Me voy a olvidar en Nacional, en la última etapa, Gustavo Caballero, Matías Martínez, Richard Prieto. La verdad que sí, hay muchos. Creo que el fútbol paraguayo tiene muchos jugadores de esas características y me tocó compartir durante estos 12 años con muchos de ellos. ¿Inteligencia? Novik, Hernán. Novik. Sí. ¿El jugador que más te costó marcar? Y la pasé muy mal, entre comillas, en México, por la manera que teníamos de jugar en Puebla, sobre todo. Teníamos un entrenador que nos hacía marcar hombre toda la cancha. Y yo era el volante central, el único. Entonces generalmente ahí en la posición me tocaba enfrentarme a los que jugaban bien, a todos los habilidosos, eran los media punta, los enganches. Y los tenía que salir a correr por toda la cancha porque era como jugaba el equipo. Y ahí tuve que marcar a Ciña, tuve que marcar a Damián Álvarez, tuve que marcar a Manso, tuve que marcar a Chaco Jiménez, a Rubén Sambuesa, al Rolfi Montenegro, un montón de jugadores que técnicamente en el 1 contra 1 son espectaculares y que gané, perdí, pero no hubo un partido que no me tocó sufrir y estar a tope para cumplir con esos jugadores. ¿Un técnico que te marcó en tu carrera? Diego Alonso, Salvador Capitano, que lo tuve en Uruguay, es un entrenador argentino. Y cuando llegué acá tuve la suerte de tener muy buenos, Dani Garnero, Chiqui Arce, mismo Fernando Jubero. La verdad que tuve
Sí, un Juan Ramón Carrasco en Uruguay, también un privilegiado con la cantidad de buenos entrenadores que me tocó tener, que no es muy común, a veces la fortuna no es para todos los jugadores. Yo por suerte tuve muchos muy buenos. Particularmente de los tres, Jubero, Chiqui Arce y Daniel Garnero, ¿con quién de los tres te sentiste más cómodo jugando? Con los tres, porque bueno, con Fernando tuvimos prácticamente 3 años donde el equipo ya jugaba prácticamente de memoria. Chiqui llegó a Guaraní y me daba esa libertad de irme. Creo que fue con el entrenador que hice más goles estando en Guaraní en un torneo. Él me liberaba para que yo me fuera y bueno, atrás de Chiqui llegó Dani Garnero y seguimos un poco con esa libertad, y se quedaba un poco más Juan Aguilar, Jorge Mendoza, mismo Fidencio. Entonces creo que los tres entendieron mis características, y la verdad que con los tres en Guaraní creo que tuve los mejores años de mi carrera. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Tengo un montón de camisetas. La mejor, la que la mil. O sea, generalmente cambié con amigos. Era muy difícil que cambiara con alguien que no conocía. Pero bueno, tuve creo que la más valiosa, entre comillas, por el tipo de jugador que es, la de Ronaldinho, que cambié en Brasil. Pero después el resto generalmente son todo camisetas de amigos, compañeros, excompañeros, y alguna muy rara como la de Ronaldinho, y alguna más que bueno, porque se presentó que alguien que no conocía se dio el cambio, o porque era alguna estrella muy conocida y se dio para cambiarlo, pero generalmente el 99% son de compañeros. ¿El mejor de tu carrera? Me acuerdo uno contra Independiente del Valle. Sí, ese fue un golazo. Después con Racing, también en Copa Libertadores de afuera del área. Y como importante quizás el gol contra Luque, cancha de Luque, cuando terminamos siendo campeones. Esa es una linda jugada. Con Guaraní, sí, linda jugada, y fue como el 2-0 de sacarnos una mochila de mucho tiempo sin. ¿Empujaste? Sí, le empujé al lado del arco, pero por el significado que tuvo, por el momento, por todo, creo que también es uno de los más lindos. Entonces, ¿ese es el gol más gritado entonces en tu carrera? ¿O sí, podría decir? Sí, creo que sí, por todo lo que significó. ¿Qué opinas del VAR en el fútbol? Y a ver, es una herramienta que bien utilizada debería o llegó para dar soluciones. Ahora depende mucho de cómo se la utilice. Sin duda que hay muchas cosas que con el tiempo han mejorado y deben seguir mejorando. Pero creo que brinda, bien utilizado, mucho de justicia, que quizás otros años, ¿cuántos campeones no hubieran sido campeones si hubiera estado el VAR históricamente? Pero bueno, creo que hay que saber utilizarlo más que nada. ¿Por dónde crees que pasa el hecho de que muchos jóvenes no logran consolidarse en primera? No pueden mantenerse. Yo creo que es mucho falta de formación, o una mala formación. Y hay algo que a mí me parece, y que no sé si lo descubrí, pero me di cuenta el año pasado cuando me tocó la escuelita de Barcelona, que vino al campo de Barcelona. Yo fui como voluntario, sí, como entrenador voluntario, pero no solo eso, sino que me tocaron chicos de 14, 15, 16 años que jugaban. Había de toda esa camada, nosotros teníamos 15 jugadores por grupo, eran 60 en total de esa edad. Y de los 60 habían 20 que jugaban espectacular, con unas condiciones tremendas. Bueno, yo por curioso les preguntaba en qué equipo jugaban, y ninguno de ellos estaba en ningún equipo. Solamente jugaban en su colegio, intercolegiales, y no iban a equipos profesionales, primero por falta de posibilidades. Alguno me comentaba que había ido a alguna prueba, y como eran muchos y no le daban mucho interés, no fueron más. Y otro por el simple hecho de los horarios de entrenamiento. A ese campamento era un campamento que era relativamente caro. Entonces iban chicos que sí jugaban bien, otros que no tanto, pero que tenían poder económico sus papás para poder pagarlo. Entonces eran chicos que estaban todos dentro de colegios privados, y que lógicamente sus papás, que toda esa clase media alta, que intelectualmente está bien formada, que viene de una buena base, hoy está fuera del sistema del fútbol paraguayo, simplemente por un tema de horario de entrenamiento, que muy pocos equipos le dan la posibilidad de entrenar de tarde, o permitirle estudiar en algún momento, porque los colegios no te permiten faltar para que vayas a jugar al fútbol con 14, 15 años.
y los papás tampoco. Entonces creo que hoy en día el fútbol paraguayo está el 90% chicos de clase media o media baja, que quizás su formación, ya sea en su hogar o educativo, lo que sea, no ha sido como el de los otros chicos, y eso a la larga te limita. Y llegar a primera división sin una buena formación, ya sea de alimentación, de educación, lo que sea, hoy cada vez menos alcanza simplemente con ser buen futbolista. Creo que hoy el ser buen futbolista abarca un montón de cosas que más allá de la formación o de tus condiciones para el juego, creo que abarca mucho más y cada vez más necesario, sobre todo a nivel internacional, que los chicos estén formados Tu intelectualmente. formación como persona. Sí, entonces creo que hay mucho y que si no se soluciona algo en poco tiempo, vamos a seguir por 5, 10, 15 años más, marginando del fútbol profesional a todos esos chicos de clase media, media alta, que tienen las mismas condiciones futbolísticas que el resto, pero que intelectualmente y de formación están mejor, y hoy el fútbol paraguayo está dando el lujo de no tenerlos dentro del sistema. ¿Qué cambiaría del fútbol paraguayo para mejorar y dar el gran salto? Lo mismo, mucho de formación que se está haciendo. Creo que la APF con el tema del cardio ahora. Y tener comodidades ahí, sobre todo en infraestructura, ya es un avance. Falta todo lo que es capacitación de entrenadores, lógicamente que lo que no se hizo por mucho tiempo se tiene que empezar a hacer. Que esos entrenadores que están en la formativa sean bien remunerados, que sean entrenadores que quieran estar ahí, que tengan la vocación de ser formadores. Creo que el fútbol es una profesión como cualquiera de las otras. Mientras mejor formación tenga, mejor lugar cualquier facultad o universidad, mientras mejor sea la universidad, mientras mejor sean los profesores, mientras mejor sea la infraestructura y el estudio, salen mejores profesionales. El fútbol termina siendo lo mismo. Muchos venimos con cosas innatas o de aprendizaje salvaje, entre comillas, pero la formación tiene que ir de la mano con muchas otras cosas, y creo que eso es lo que se está ahora empezando a hacer, pero que bueno, los resultados no son de un momento al otro y se tienen que seguir mejorando mucho más, sobre todo en formativas, y ni que hablar a nivel profesional, que a nivel de primera división hay carencias en muchos equipos que no van de la mano con ser equipos profesionales. ¿El mejor técnico de fútbol paraguayo actualmente? Y por historia, por espalda, por jerarquía, creo que Chiqui y Dani Garnero son los que los últimos años han mostrado cosas diferentes al resto. Selección nacional, muchos torneos locales, buenas participaciones internacionales. Y después creo que hay muchos buenos entrenadores que están surgiendo. Lo de Felipe Jiménez en 2 de mayo creo que ha sido muy bueno. Rorro López, que lo tuve yo como compañero y como entrenador, creo que es un gran entrenador. Sé que Juan Salgueiro también está haciendo buen trabajo. A Rúa no lo conozco, no sé cómo trabaja, pero le ha ido muy bien en Trinidense. Entonces creo que hay una camada de entrenadores jóvenes con otra formación y con otra mentalidad que bueno, que ojalá puedan seguir manteniéndose y que puedan seguir abriéndonos las puertas para los que venimos atrás también. ¿El mejor jugador actualmente de fútbol paraguayo? Uf. La verdad que en este año no salió uno. Sí, yo creo que marcó la diferencia. Más allá de su posición, creo que fue Gastón Olveira. Como figura descollante del equipo que fue campeón, que creo que en la práctica fue el mejor equipo, y creo que Gastón fue la figura resaltante que tuvo Olimpia, y que mucho de ese campeonato vino por eso. Sin ninguna duda. ¿Cómo le va a la selección paraguaya en este nuevo ciclo de Gustavo Alfaro? ¿Decide que Paraguay va al Mundial? Sí, seguro que va al Mundial. Y la verdad que el cambio que tuvo fue rotundo. Sí, rotundo, sorprendente para todos, espectacular. Creo que tuvo la gran virtud y la gran sabiduría de elegir las fichas que tenía que elegir y colocarlas de la manera que la colocó, y ya cuando hay un cambio y la cosa de primera empieza a salir bien, ya los estados de ánimo, el convencimiento, no solo de los jugadores, cuerpo técnico, ves el ambiente, ves la gente en los últimos partidos, lo que era el ambiente externo a la cancha, que eso también se contagia. Creo que es lo que terminó dando los resultados, pero se ha notado una mano espectacular del entrenador, con una tremenda elección de sus jugadores y de la manera en que los utilizó, y bueno, esperemos que siga con este crecimiento. ¿Qué partido de tu carrera te gustaría volver a jugar? Bueno, ese con Luque cuando salimos campeones con Guaraní, que terminamos 3-0. Bueno, después varios partidos, me encantaría con
con Corinthians cuando jugamos la vuelta allá, con Palmeira cuando me tocó jugar ese estadio espectacular. La revancha hacia la semifinal con River con otro resultado, si nos podían permitir jugar de vuelta. Pero tuve la suerte de jugar muchos partidos importantes, lindos, eso que el cuerpo Tan hermoso el fútbol. sí, los clásicos. La verdad que recién ahora me está tocando vivirlo de afuera y ver lo que se siente estando de este lado. Y No, igual. no, decimos, mirá, por mucho tiempo nos perdemos esto, estamos ahí, no vemos lo que pasa afuera, y cuando toca ver afuera, sí, bueno, con razón a la gente. Ahora está dimensionando todo lo que... Sí, todo lo que hicimos y lo que por mucho tiempo éramos los que estábamos adentro y los que la gente veía, y jugando torneos importantes, copas internacionales. Y bueno, ahí te das cuenta de por qué el fútbol es tan apasionante, cuando te tocó estar del lado de adentro y después descubrirlo del lado de afuera también. Hemos sido lo que tuvimos la posibilidad, unos privilegiados de poder haber vivido todo lo que vivimos. ¿Alguna anécdota inolvidable del fútbol? Buah. Sí, tendría miles, pero... No en particular. No, en particular, bueno, justo nos tocó ayer compartir en un programa con Rorro López, que concentramos mucho tiempo juntos, y de tenerlo sonámbulo al lado mío, constantemente. Constantemente. Sí, cada noche que dormíamos él se levantaba con algo diferente, sentado en la cama o parado. Y la última nos pasó en el viaje, ya me había librado de él, y cuando fuimos a Buenos Aires a grabar la final de la Copa, que fuimos por Conmebol, nos tocó en la misma habitación. Y seguía haciéndolo. Sí, el último día me despertó tengo un arañón así en la espalda. No, hay alguien en la puerta, y se despertó, se dio cuenta, estaba sonámbulo y se acostó a dormir otra vez. O sea, lo sufrí durante 1 año y medio, y ahora tiempo después nos tocó otra vez compartir y... No cambió. Sí, es sonámbulo, hijo de puta. ¿Algún sueño pendiente en tu carrera? Sí, haber jugado en la selección, sobre todo uruguaya, que uno después se dio la posibilidad de en algún momento jugar acá en Paraguay, pero uno de niño nace con la expectativa de jugar para su país, porque nunca te vas a imaginar que vas a hacer tu carrera o gran parte de tu carrera en un país ajeno, pero bueno, me hubiera encantado jugar en la selección uruguaya, y tenía, bueno, eran los 3 sueños: jugar a Nacional de Uruguay en el Parque Central, me tocó hacerlo; jugar en el Monumental con River, que no fue con River, pero me tocó jugar; y el tercero era la selección uruguaya, que bueno, no lo pude cumplir. Cumpliste 2 de 3. Sí, hay mucho, un montón. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, las órdenes. Un gusto. Igualmente.